Otra de las facetas del feminismo liberal es que los que viven de ese discurso tienen presencia en las instituciones públicas y medios de comunicación para poder fortalecer un ideal progresista que les hace tener seguidores. Todo para terminar pactando con los sectores más reaccionarios que puede haber. Muchos de los que fomentan este ideal liberal conforman frentes donde ponen como principal base su formación profesional, etnia y se hacen notar empresarias que gracias a la constitución fujimorista han logrado de forma rápida con las pocas leyes que defienden a la clase obrera para acumular capital de forma legal o ilegal, todo para seguir aprovechándose del Estado burgués peruano. Grupo Obrero de Formación Marxista.